Es decir, tu plan era, si en un año no logro salir de Cuba, yo voy a coger el micrófono en vivo y vas a pedir libertad para los presos políticos, y vas a pedir todo. Aunque durara 5 segundos, pero yo lo iba a hacer. Yo no quería ser cómplice de ese sistema. Tú estás contribuyendo a darle oxígeno a esa dictadura. Hoy estaremos hablando con Javier Díaz. Para muchos, él es la cara de la noticia en Univisión, el periodista impecable que informa a la comunidad hispana en Estados Unidos. Pero lo que la mayoría ignora es que para sentarse frente a esas cámaras, Javier tuvo que escapar de una dictadura que intentó silenciarlo. 3 militares de alto grado evitando una nota periodística. Me cortas este plano, esta palabra me la sustituyes, esto no va aquí, abres con Raúl y este es el discurso que tienes que utilizar. ¿Esos militares tienen experiencia periodística o son...? Pero por supuesto que sí, hay muchos militares que estudian periodismo y que por supuesto están después vinculados a... No es solo una historia de éxito periodístico, es una historia de supervivencia, de cómo un joven cubano dejó atrás su tierra y su familia para buscar una libertad que hoy ejerce con una responsabilidad feroz en la cadena más grande del país. Unos militares nicaragüenses nos habían caído atrás, nos habían disparado, estuvimos corriendo. Pensé que me había sacado el ojo. Yo quiero entrevistar a Díaz-Canel, también me atacaron por eso. ¿Y por qué no lo voy a entrevistar? ¿Y por qué no le voy a hacer las preguntas que hay que hacerle? ¿Por qué no lo puedo hacer? Ahora por entrevistar a Díaz-Canel o a Raúl me tienen que catalogar a mí como comunista. Lo mejor que puede pasar es que una figura del exilio de Miami asuma de manera temporal una presidencia interina. ¿Quién te gustaría como primer presidente de Cuba? Este episodio llega a ustedes gracias a Roofing Experts Services Inc. y por supuesto gracias a la clínica My Cosmetic Surgery. Ahora sí, regresamos al episodio. ¿Tú manejaste Uber en Miami? También manejé Uber. ¿Quién no ha hecho Uber en esta ciudad? ¿Cómo fue esa experiencia con Uber? ¿Cómo fue salir de Cuba y llegar aquí y empezar a manejar Uber? No lo digo de manera despectiva, sino para que la gente sepan los inicios de las personas que a veces uno ve con éxito y uno piensa, no, esa persona siempre nació con éxito. No, hay un recorrido para llegar a ser tú en este momento, para llegar a ser usted en este momento en una cadena tan reconocida como Univisión. Todo lo contrario, te dieron el dato, pero te voy a dar más. Ok. Uber no fue mi primer trabajo en este país. Mi primer trabajo en este país fue en un restaurante de cocina, cocinando y fregando platos. Y así lo he dicho en mis redes sociales y Darwin, he puesto las fotos porque no me tengo que sentir pena ni nada por el estilo de los trabajos que realicé en este país. Muy difíciles, pero eso sí, de manera muy honrada. Después te voy a seguir hablando de eso, pero mi primer trabajo profesional fue en la televisión. Primero yo, vamos a decir, tuve la suerte sin conocer a nadie, a los 7 meses de haber llegado de Cuba, lo que significa emigrar y llevar solo 7 meses en el país. Uno está prácticamente en cuero. Y mi primer trabajo fue en Telemundo, en San Antonio, en Texas, como periodista. Al poco tiempo emigré a la ciudad de Miami nuevamente y comencé en Telemundo 51 como periodista. Uber vino mucho después. Es decir, a ver, porque la cronología es la que no Okay. tengo claro. Primero estuviste en un restaurante. Correcto. Pero me dijiste que tu primer trabajo profesional fue en la televisión. En la televisión. ¿Trabajaste ilegal? Claro. Mis documentos, aunque yo migré en el año 2016, mis documentos no llegaron hasta 7 meses después. Y por supuesto yo tuve que tomar el primer trabajo que se presentó, en contra inclusive de mi familia que me decía, no tienes por qué trabajar en un restaurante. A los 20 días de estar en este país se me presentó la oportunidad. Recuerdo que estaba, por ejemplo, en una iglesia católica en Texas, en San Antonio, y me encontré con un cubano, compartimos teléfono y le dije, el primer trabajo que consigas y si hay una oportunidad, avísame. Yo estoy disponible para trabajar. Para mí lo más importante era, por ejemplo, comenzar a salir adelante, y lo digo con toda satisfacción. Mi segundo objetivo era poder ayudar a mi familia en Cuba económicamente. Y sé que muchas personas dicen que no está bien ayudar a la familia, pero ¿qué inmigrante no sueña con salir de Cuba y tener al menos los primeros $20 y mandárselo a su madre o a su padre en Cuba? Así yo lo hice. Y me siento muy satisfecho por haber realizado ese primer envío de remesa a Cuba. ¿Eres católico? No, pero soy creyente. ¿Eres creyente? ¿En qué crees? Creo en Dios. Creo en la religión católica, creo también en el universo, en la energía y respeto
todo tipo de religión. Ok, volvamos a San Antonio. Estás en San Antonio y se te presenta la oportunidad de ser periodista. Correcto. ¿Eras periodista en Cuba? No, era comunicador social en Cuba, locutor, presentador de la radio y en la televisión. Tuve la oportunidad de ejercer como tal el periodismo, pero no quise por la política de Cuba. Yo creo que siempre desde mi niñez tuve esa luz larga, ¿no? Nací en una familia comunista, no tengo ningún tipo de temor de hablar sobre eso, lo he dicho en anteriores casos a través de mis redes sociales. Mi abuelo defendía al régimen cubano y lógicamente yo crecí en mi casa con esos pensamientos de mi abuelo. Creo que por ahí viene el periodismo, porque cuando mi abuelo comienza a perder la vista, a mi abuelo le gustaba mucho leer el periódico todos los días, compraba el periódico en la Gacetica, por ejemplo, en Cuba, donde iban en ese momento las personas a comprar la prensa, y como ya estaba ciego, yo le leía el periódico. Creo que por ahí también comenzó, ¿no?, mi pasión por la literatura, por las letras. Y después que ya llegué a una edad de adolescente, 14, 15 años, me comencé a dar cuenta que lógicamente estaba en un país que no quería seguir viviendo y que estaba en un sistema político que no era el que yo representaba con mis ideales. A pesar de que mi abuelo todavía estaba viejito, estaba demente, porque mi abuelo fue una de las personas que más me inspiró. Fue ese campesino al cual, al llegar la revolución, le quitaron la tierra a los terratenientes, a las personas que tenían propiedades, y le dieron una tierra en usufructo para que la trabajara. Lógicamente, esa persona, que siempre fue muy pobre en Cuba, que no tuvo nada, iba a defender a la revolución, porque fue una de las tantas adoctrinas y psicologías que utilizó el régimen cubano para engatusar al pueblo y que las personas le siguieran apoyando. Pero para ser comunicador social dentro de la isla de Cuba, ¿te hacen pruebas de actitudes? Sí, yo primero me presenté simplemente cuando era estudiante universitario a varios castings de radio y televisión. Siempre las personas me decían que tenía, por ejemplo, una voz con un tono bastante apropiado para trabajar en la prensa. En el preuniversitario siempre me estuvieron seleccionando para hacer actos, presentaciones culturales, cosas así. Y creo que por ahí comenzó. Hasta que un día mi novia me dice, tienes que presentarte a un casting, y hay un casting y preséntate. Me presenté y la aprobé el casting. Estuve haciendo un programa de televisión en Villa Clara en ese momento. Aunque soy de San José de las Lajas, la antigua provincia de La Habana, fui a Villa Clara a vivir durante casi más de un año. Y ahí fue donde me presenté a un casting y me aceptaron, y estuve realizando algunas cosas en el canal local de televisión en Caibarien y comencé ahí a estudiar locución. Después lo tuve que suspender, regresé a La Habana y después continué mis estudios de radio y televisión en La Habana. Quiere decir que tu primera migración fue a Caibarien. Correcto. Ya tenías experiencia antes de llegar a los Estados Unidos. Y me fui además de La Habana en busca de otras oportunidades, también económicas. ¿Y por qué se cerró lo de Caibarien? Porque simplemente se terminó mi relación y entonces decidí regresar a La Habana. Estaba en esa época ya intentando independizarme en La Habana, estaba construyendo una casa en La Habana, un pequeño apartamento, y entonces, bueno, otras oportunidades se me presentaron en La Habana. Quiere decir que te separaste de tu pareja. Correcto. Y no tenías dónde vivir en Caibarien. No tenía dónde vivir. Caibarien para mí fue una experiencia nueva. Sí, pero si hubieras seguido con tu pareja, te hubieras quedado en Caibarien. Es posible, y hubiese avanzado un poco más en la radio y la televisión en Caibarien. Es posible. Es posible. ¿Cómo fueron los estudios? Se habla mucho, yo nunca he estudiado, es decir, yo estudié en la universidad, estudié contabilidad y finanzas, pero nunca había estudiado, porque sé que la parte periodística, comunicación social, la dictadura cubana le pone un poco más de énfasis a eso, porque ellos saben el poder que tienen los comunicadores sociales, la televisión. ¿Cómo son los estudios? ¿Es verdad de que se adoctrina mucho a esas personas, se le dice lo que hay que poner? ¿Es verdad que tú te conviertes en un comunicador social o en un vocero de la dictadura cubana? Estoy hablando el entrenamiento que te dan. No es que tú te convertiste en un vocero, sino el entrenamiento que te van dando. ¿Es para convertirte en un comunicador social o es para convertirte en un vocero de la dictadura cubana? Es que todo está predeterminado, no es que te entrenan para ser un vocero, es que simplemente, por ejemplo, cuando vas a leer una noticia de última hora, que es prácticamente una copia del periódico Granma, ¿no? Las emisoras de radio y todo el sistema comunicacional en Cuba está engranado de la misma manera. Si, por ejemplo, en el noticiero de la mañana se lee una nota informativa en la revista Buenos Días de la Mañana, en la cual donde también trabajé antes de emigrar a los Estados Unidos, esa misma nota se replica en todos los medios de comunicación del país y es el mismo mensaje que donde viene, del máximo buró central del Partido Comunista de Cuba y de las altas esferas del gobierno cubano. Por lo tanto, ese mensaje responde a un ideal comunista.
Entonces, no es que te entrenan cuando tú estudias locución, periodismo o la carrera de comunicación social para ser un vocero del régimen. Después, al tú ejercer la profesión, te vas convirtiendo en un vocero del régimen. Y es también una de las tantas críticas que desde el exilio le he dicho a ex colegas y a profesionales de la comunicación en Cuba, porque después del 11 de julio hay un antes y un después en los medios de comunicación también cubanos. Y yo entiendo que las personas puedan tener miedo a decir lo que piensa, pero usted no puede en esta era moderna, en el año 2026, seguir siendo un cómplice de la dictadura al frente de un micrófono como este. ¿Me quieres decir entonces que en las universidades no te entrenan a ser un vocero? En la práctica es donde te van poniendo que tienes que ser un vocero. Es que claro, el guión, todo lo que tú lees en el teleprompter, como periodista, yo no quise ejercer como tal el periodismo después en Cuba, porque nunca se me olvida una imagen de Talía González en el ICRT cuando yo trabajaba para Cubavisión Internacional. Yo fui el presentador del programa del noticiero de Cubavisión Internacional durante los últimos 3 años que estuve en Cuba. Y nunca se me olvida cuando estoy pasando por el ICRT, cuando estaba trabajando en la revista Buenos Días en la mañana, que veo a Talía González con 3 militares de alto grado, evitando una nota periodística. Entonces, ¿por qué un periodista, cuando está cubriendo algo de Raúl Castro, de Díaz-Canel, algo sensible, tienen que venir 3 personas militares que trabajan además para el Ministerio de Comunicación en Cuba a decirle a Talía González, a cualquier periodista, me cortas este plano, esta palabra me la sustituyes, esto no va aquí, abres con Raúl y este es el discurso que tienes que utilizar? O simplemente, si no se lo dice, lo revisan y lo que no les convenga, pues lo tiene que cambiar. ¿Esos militares tienen experiencia periodística o son...? Bueno, por supuesto que sí. Hay muchos militares que estudian periodismo y que, por supuesto, están después vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Que, por ejemplo, cuando el gobierno cubano, el régimen cubano, va a hacer un anuncio importante, trascendental, los presentadores del noticiero de las 8 de la noche, de la edición estelar, por ejemplo, cuando estaba... señor del bigote, que se me olvidó. Serrano. Cuando estaba Serrano de presentador, nunca se me olvida que el sobre llegaba a la sala de redacción 10 minutos antes de que comenzara el noticiero. Un sobre sellado, Serrano abría su papel y tenía que leer lo que le escribían. Lógicamente, está escrito con redacción, un lenguaje obsoleto, vamos a decir, ¿no? Con términos comunistas, pero muy bien redactado. ¿Quién redacta eso si no es una persona que tiene conocimientos o entrenamientos periodísticos, aunque sea un militar? Claro que hay militares que son periodistas. ¿Y es verdad eso de que la televisión cubana no es en vivo, sino que hay un pequeño delay en caso de que tenga que cortar? ¿O esos son cuentos de pasillo? No, la televisión cubana es en vivo. Yo trabajé en la revista Buenos Días, trabajé, por ejemplo, en el noticiero de Cubavisión Internacional. Sí, la televisión se realiza totalmente en vivo. Ahora, siempre hay un pequeño delay dependiendo en el país. Por ejemplo, vamos a suponer, pasa algo, los transmisores están en La Habana y van replicando a otras provincias del país. Si pasa algo y cortan en La Habana, puede ser que el mensaje llegue hasta a Matanzas, pero, por ejemplo, ya después si lo cortan, tal vez Santiago de Cuba por unos segundos no puede recibir. Pero son infracciones de segundos, es muy rápido. Sí, porque hay gente que dice que todos los programas, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente con Díaz-Canel, que iba a dar un gran anuncio a ¿cómo se llama? A la población cubana, y después se descubrió por el reloj. Por el reloj que era grabado. Que era grabado, por eso. Puede pasar cosas. El régimen cubano sabe, y además son muy expertos dominando los medios de comunicación cubanos. Entonces, si ellos tienen que hacer algo grabado por cuestiones de seguridad para evitar las preguntas que hicieron los periodistas, algo que se salió del guión con temas tan sensibles, pues simplemente lo hacen. ¿Cómo emigras a los Estados Unidos de América? Emigré por Ecuador. Por Ecuador. Es decir, cruzaste frontera. Crucé frontera, 9 países. Tengo una cicatriz aquí en mi ojo, en el brazo. ¿Qué te pasó en el ojo? De la travesía. Yo fui de los cubanos que estuvo varado en Costa Rica en el año 2015, a finales del año 2015. Y al Nicaragua cerrar la frontera, no se podía emigrar, no podías continuar con el trayecto desde Ecuador. Y yo me fui por la selva de Nicaragua. Y entonces, bueno, nada, en esa selva un día estábamos caminando, recuerdo, por la carretera, dirección norte, ya nos habíamos quedado sin
sin electricidad, sin batería en los teléfonos. Unos militares nicaragüenses nos habían caído atrás, nos habían disparado, estuvimos corriendo, perdidos, nos quedamos en ese momento sin coyote. Y sí que se me salió un instinto bastante de supervivencia, ¿eh? ¿Sí? Es increíble. Yo dije, todo va a estar bien, y yo fui mi propio autocoyote. Empecé yo mismo a guiar a mi grupo por la selva. Empezamos a caminar rumbo norte. Y en una de esas... ¿Te convertiste en un coyote? No, en el sentido, un guía. Vaya, no, pero vamos a decir un guía. Mucha gente con miedo, no querían continuar. Hay que continuar. Y entonces, si no hay comida, tienes que alimentarte de una mata de naranja que te encontraste. Tienes que hacerlo. Y entonces, cuando íbamos caminando por la carretera de noche en Nicaragua, por una de las autopistas, cogíamos la carretera rumbo norte, y a cada rato venía un carro. En una de esas instancias, cuando nos tiramos para la cuneta, para que algún carro que sí era además de la policía no nos arrestaran, me enredé con una cerca de pele, no sé. De púa. De púa de esa, ajá. ¿Sí? Y entonces pensé que me había sacado el ojo. ¿Verdad? Tenía sangre, era de noche, no sabía. Le dije a una persona, revísame el ojo, creo que me corté porque me siento algo caliente en la cara. Y me alumbró con el teléfono y me dijo, no perdiste el ojo, tienes la visión bien, es simplemente superficial. Pero sí, ahora tengo un poco de maquillaje, sí, porque salí de los estudios para acá, ¿no? Sí. Pero ahí tengo esa cicatriz. Wow. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 25 años. 25 años. Mis últimos años en Cuba fueron muy tristes. ¿Por qué? Lo único ¿Qué pasó? que pensaba era en emigrar. ¿Qué te pasó en Cuba que fueron tan tristes tus últimos años? Lo único que pensaba era en emigrar. O sea, un joven que comienza trabajando en la radio, en la televisión, se gradúa después de la universidad, de la carrera de comunicación social. Ya, vamos a decir, llegué a los máximos canales de televisión en La Habana, trabajaba en la revista Buenos Días, sustituía, por ejemplo, a Eduardo Mora en la revista de la mañana de presentador. Estaba en Cubavisión Internacional como presentador del noticiero, tenía varios programas de radio en emisoras de La Habana también. Y yo simplemente no quería seguir siendo cómplice de esa dictadura. ¿Cuánto ganabas? Yo creo que en esa época ganaba cerca de unos 3,000 pesos cubanos. Estamos hablando del año 2016. Serían $100 y pico en aquel momento. Aproximadamente, creo. No recuerdo. No sí, era porque era un 25 mal salario, dólares. Pero en ocasiones, por ejemplo, no me alcanzaba ni para comer. Yo estuve alquilado un tiempo en La Habana, pero seguía manteniendo mi residencia principal en San José de las Lajas. Y en ocasiones tenía que coger, por ejemplo, un taxi, un carro, un almendrón, desde La Habana hasta San José, que son solo 25 minutos de distancia, y tenía que debatirme o almuerzo o me pago el transporte para llegar temprano a casa. Entonces yo no quería seguir viviendo, lógicamente, así. O mantengo mi sonrisa frente a las cámaras. Es difícil. Y lo principal, cuando uno es consciente que uno está en el país equivocado y que el sistema político no representa tus ideales, es muy difícil, aunque uno sea un locutor, que las personas dicen, no, pero es su trabajo. No es solo tu trabajo. Tú estás contribuyendo a darle oxígeno a esa dictadura y a seguir repitiendo una mentira y un adoctrinamiento al pueblo. Gracias a Dios, las redes sociales hoy han avanzado sobremanera y las personas ven más lo que sale en social media que lo que pueden ver en el televisor del noticiero nacional. Pero uno es cómplice de ese sistema. Yo no quería ser cómplice de ese sistema. Por eso, cuando pasaron las protestas del 11 de julio, un mensaje que además se hizo viral en las redes sociales, fue un mensaje que yo le envié a todos los profesionales de la comunicación en la isla de Cuba. Porque después de las protestas del 11 de julio hay un antes y un después en el proceso en pro a la libertad de la isla. Usted no puede obviar lo que pasó. Si yo hubiese estado en Cuba, es que yo de hecho tenía mi plan. Yo me tracé una meta. Si no me voy en un año, yo voy a utilizar el micrófono de la revista Buenos Días y de Cubavisión Internacional en vivo para pedir la libertad de los presos políticos y la libertad de mi país. Yo sabía que iba a ir a prisión, pero cuando yo saliera, o si me pasaba años en prisión, el gobierno de los Estados Unidos me iba a recibir. Ese era mi plan. Lo que pasa es que se me presentó la salida. A los 5 meses después se me presentó la salida por Ecuador. Y digo, bueno, es una señal, la voy a tomar. Es decir, tu plan era, si en un año no logro salir de Cuba, para ver si entendí correctamente, yo voy a coger el micrófono en vivo. En vivo tenía la facultad. Claro, todo el mundo, me imagino, confiaba en ti, que no iba a pasar nada porque no había pasado nada anteriormente. No había pasado nada anteriormente. Ibas a pedir libertad para los presos políticos, ibas a pedir todo. Aunque durara 5 segundos, pero yo lo iba a hacer. Porque yo quería mi libertad como individuo, que es lo más importante. Si no somos libres de pensamiento, no podemos ser libres como seres humanos. Ahora te pregunto a ti,
Fuiste, bueno, comunicador social, pero bueno, periodista también, ¿no? Creo que todo eso va mezclado adentro, o eso hay una diferencia en el salario. La carrera de comunicación social surgió después se unió la facultad en La Habana de periodismo y comunicación social. Yo escogí comunicación social. Te entrenan también para el periodismo, pero la comunicación social va más enfocada en la mercadotecnia. O sea, es una rama bastante amplia, ¿ok? Pero sí te entrenan para trabajar en los medios de comunicación, pero no tanto como una especialidad directa enfocada en el periodismo. Yo como tenía la experiencia de radio y televisión, me fue más factible y nunca quise enfocarme únicamente en el periodismo. Yo dije, no, yo no puedo tener la mente tan cerrada a ser un periodista que me digan tienes que ir a cubrir este acto de Raúl Castro o tienes que simplemente elaborar esta nota informativa a favor del gobierno. Yo dije, bueno, prefiero seguir como locutor. Yo hacía programas culturales, tenía un diapasón bastante amplio y no tenía que enfocarme solamente en ser un portavoz del régimen. Quiere decir que tú estabas dispuesto a ir preso. Yo sí, si lo tenía que hacer, lo hago. Y yo sé que mucha gente dice, sí, desde el exilio tú puedes decir lo que tú quieras, pero si no soy sincero conmigo mismo, no lo puedo hacer. Y yo recuerdo que en una mesa similar a esta tenía estas conversaciones en mi casa con mi familia. Y me decía, por supuesto, mi mamá con temor, te va a pasar algo, no porque te vas a ir del país, mira las grandes oportunidades que tienes aquí, a donde has llegado. Le dijo, no porque yo quisiera como hijo poder el día de tu cumpleaños hacerte un buen regalo como madre. Llevarte, por ejemplo, a un hotel en Varadero. ¿Por qué no puedo hacerlo con mi simple trabajo? Si yo no estoy robando, me he dedicado toda mi vida a estudiar, a superarme, a ser un buen hijo. ¿Por qué no simplemente no puedo soñar más? ¿Por qué con el fruto de mi trabajo no puedo simplemente yo tener sueños y tener una vida digna? Este no es el país que yo quiero. De los voceros que hay dentro de la isla de Cuba, ¿tú crees que todos esos voceros, sea cual sea, no voy a decir nombre, ¿tú crees que esos voceros dentro de la isla de Cuba están a favor de la dictadura cubana o lo hacen por mantener un estatus? Pero es que tienen que estar a favor, lo dije después del 11 de julio. 2021, estamos en el 2026. ¿Cuántos años esas personas que no vamos a decir nombre han tenido oportunidades o de emigrar, quedarse en un país, porque muchos de ellos han estado en México, han estado, por ejemplo, en Suiza? Es más, vamos a decir nombres. O vamos a decir nombres. Lázaro Manuel Alonso, ¿cuántas veces no ha salido a México? Y es un periodista que en ocasiones que yo sé que él no está de acuerdo con el régimen, pero ha tenido tiempo suficiente de emigrar o de quedarse o de buscarse otra profesión. Hay médicos que han dejado de ejercer la medicina porque no están a favor del régimen. ¿Quieres algo más sagrado que un médico, que es salvar vidas humanas? ¿Cómo un profesional de la palabra no va a buscarse otro trabajo, así sea en una paladar, en una MIPYME, vendiendo cualquier cosa hasta que se pueda ir del país a seguir reprimiendo al pueblo? ¿Qué va a pasar cuando Cuba sea libre? Cuando tengamos canales de comunicación privados en Cuba. ¿Quién va a contratar, por ejemplo, a Lázaro Manuel Alonso? ¿Se lo ha puesto él a pensar qué va a hacer de su futuro en una Cuba libre? ¿De su carrera? Va a tener su credibilidad perdida. Entonces, como él y muchos otros, no, yo hacía mi trabajo. No hacías tu trabajo. Hacías tu trabajo hipotéticamente antes de que el pueblo despertara el 11 de julio del año 2021. Después de esa fecha, todo en la isla cambió. Y no podemos obviar esa movilización masiva tan importante en nuestro país. Me dijiste, cuando me estabas hablando de Lázaro, dijiste que tú sabes que él no está de acuerdo con la dictadura cubana. Obvio. ¿Cómo lo sabes? Uno hace amistades dentro del ICRT. Nunca vamos a decir, nunca interactué con él, nunca fuimos a salir, a comer como colectivo, a hacer algo, ¿no? Pero sí tenía relaciones con personas que lo conocían bien de cerca y que saben que él no estaba de acuerdo con el régimen y que además lo único que ha hecho ha sido beneficiarse, construir su propia casa, acomodándose en términos económicos dentro de Cuba, muy pobres además. Pero además, un dato, él pidió visa de turismo para emigrar a los Estados Unidos y se la denegaron. ¿Por qué se la denegaron? ¿Qué iba a hacer con esa visa si no era quedarse en este país? Aquí yo lo que interpreto es que no todos los cubanos tienen la valentía para tomar una decisión trascendental en su vida en un momento importante. Y yo entiendo que pueda ser difícil porque para mí lo fue. Para mí fueron noches de desvelos tomar la decisión de emigrar del país o planificar todo lo que yo tenía en mente si no podía emigrar.
pero hay que tener la valentía de hacerlo. Como cultura, como pueblo, tenemos que dejarle un legado a nuestras futuras generaciones. Así lo hicieron, por ejemplo, nuestros próceres de la independencia. Si ahora tú juegas un papel importante como comunicador en la isla de Cuba, ya sea porque estudiaste, ese cuento de que te dan la educación gratuita, hay que dejarlo atrás. Bastante hambre pasamos todos los estudiantes universitarios para poder tener ese título y, vamos a decir, obtener una profesión. Y en algunos casos, con el mayor respeto, malamente, porque el sistema educacional en Cuba está muy empobrecido. Si uno como estudiante no es capaz de autosuperarse e ir más allá de lo que los profesores universitarios nos imparten en cada una de las especialidades, vamos a tener un título, pero va a ser por gusto. Hay una de las cosas que está ocurriendo últimamente que las redes sociales han tomado mucho, y es que cada vez que llega un periodista de la televisión cubana, un periodista de cualquier Hace tiempo ámbito. no pasa. Sí, pero cuando pasaba, la gente decía, ¿por qué le dan visas a esas personas? ¿Por qué lo dejan entrar a este país? Este hombre le lavaba la cara a la dictadura. ¿Por qué? ¿Tú estás de acuerdo que esas personas que escapen del régimen entren a los Estados Unidos de América y tengan una oportunidad? Depende. Después del 11 de julio todo cambió. ¿Qué profesional de la comunicación ha migrado después del 11 de julio? Muy pocos. Creo que Fran Abel, pero también el contenido que hacía Fran Abel era un poco más cultural. Farándula, exactamente. Pero después del 11 de julio nadie ha emigrado. Yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, personajes como Lázaro Manuel Alonso, como Serrano, este muchacho, exacto, como Serrano. Serrano está en Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. Tiene visa, viene y va. Claro, y además, ¿por qué el silencio? ¿Cuántos militares cubanos que estuvieron a favor de ese sistema han emigrado a los Estados Unidos y han hablado y han desenmascarado al régimen? Yo sé que todos tenemos el momento para arrepentirnos de determinadas cosas que hicimos, ¿no?, con nuestra profesión, pero a veces es mejor hacerlo y dar la cara a no hacer silencio, como determinadas personas que están en este país de manera oculta y que simplemente viven con miedo y que se olvida que jugaron un papel preponderante dentro de ese sistema social fallido. ¿Te viene alguien a la mente? Además de Serrano. No, alguien en la mente de que esté oculto en Estados Unidos y que no quiera hablar porque cualquier cosa. Ahora mismo así, alguien muy conocido, tengo que pensar bien, pero tenemos militares, los vemos todos los días. La organización represorescubanos.com sigue reportando y denunciando a muchísimas personas que están aquí ocultas. Pero así de la esfera pública, no tanto, pero sí familiares de militares, de dirigentes cubanos están aquí. Por ejemplo, las sobrinas de Marrero están aquí. Correcto. ¿Y por qué no hablan? Porque tú puedes tener un parentesco con alguien. Por ejemplo, yo recuerdo que yo no conocía a mi abuelo paterno, sanguíneo. No lo conocí de niño. Una historia familiar ahí un poco complicada. De adolescente yo comienzo a conocerlo, esto nunca lo he contado, y me doy cuenta que ese abuelo paterno tenía una buena posición en Cuba. Era director de una empresa muy importante en La Habana, que por supuesto pertenecía al Partido Comunista de Cuba. Y vivía como un burgués, como un millonario dentro de la isla de Cuba. Y yo dije, si ese hombre nunca se ocupó de mí como nieto, ni nunca se enteró que yo fuese su nieto, en fin, ¿por qué ahora yo tengo que, además, ya que yo lo conozco y sé cómo vive y cómo los beneficios que tiene de la dictadura, entonces yo acercarme a él con qué objetivo? Y poco a poco yo me fui distanciando de él. ¿Por qué? Porque veía que con su cargo tenía un nivel de vida muy superior a muchos cubanos y que eso no era justo, porque el pueblo estaba sufriendo. Yo, como su nieto, estaba pasando trabajo, pero prefería pasar trabajo todos los días, pasar hambre en Cuba, a beneficiarme mucho más allá de un cargo político dentro de ese sistema. Hablemos de algo de las agencias de viaje. Okay. Del Miami Tax Collector, ayer estuve con él y una conversación sumamente interesante. Las agencias de viaje, ¿qué opinión tienes tú sobre las agencias de viaje? Porque hay varias cosas que tocan aquí, factor de familia, factor de migración y un montón de cosas, porque las personas llegan aquí, quieren ayudar a su familia, como me comentaste al principio, los primeros $20 querías mandárselos a tu familia, pero esos primeros $20 sirven como herramienta para la dictadura cubana para beneficiarse. ¿Cuál es tu opinión ahora que lo ves desde un poco con una perspectiva un poco más amplia?
después de un 11J, después de ver la represión que pasó, después de toda la documentación que ha salido con diferentes cosas que hemos visto de testaferros que han estado al lado, de todas estas personas, de Cubamax, no Cubamax, que tiene su licencia, pero bueno, todo el mundo sabe que si tú vas a operar dentro de la isla de Cuba, tú tienes que sentarte con la dictadura cubana, porque si no, no pudiera, ¿no? De hecho, Cubamax fue la primera que aceptaron, ¿no? Para que no vamos a utilizar a Cubamax para mandar dinero o para mover dinero. ¿Qué opinión tienes tú con respecto a eso? Con respecto a las personas que le mandan dinero a su familia, porque hay una cosa que se llama el parón, que todo el mundo está hablando sobre el parón. De hecho, Trump lo está impulsando a gran escala y ahora muchos políticos también quieren hacerlo, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión como periodista, como una persona influyente sobre las agencias de viaje. Y de ahí vamos a picotear sobre la emigración y todo esto, porque creo que son temas interesantes y que a todos nos interesa saber. Mira, siempre que el cubano emigra, debe de pasar como unos primeros 3 años de desintoxicación. Emigrar es un proceso difícil, hay muchas cosas que no conocemos de la historia, la cultura, en fin, la política, las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y esos primeros 3 años son muy difíciles, uno extraña mucho a la familia. El tema de las agencias es un tema muy complicado. Mi opinión como periodista y como cubano es que todas deberían de ser cerradas. No hay otra vía. Si buscamos y defendemos un cambio en Cuba, debemos todos de apoyar y hacer lo posible para que ese régimen no siga recibiendo dinero. Aunque, por ejemplo, tú le puedas mandar $20 a tu madre o a tu abuela por el mercado negro, que se lo pasas aquí a una persona por cel y alguien se lo da allá en la puerta de su casa. ¿Ok? Desde ese punto de vista, la persona en Cuba, el dinero ahí sí no está pasando por el régimen cubano. Aunque le compren las cosas al régimen. Pero lógicamente, si yo te lo digo con toda sinceridad, yo tengo a mi abuelita en Cuba, sola porque toda la familia ha emigrado. ¿Tú te crees que yo como nieto, que mi abuela perdió a su padre y que fue prácticamente una segunda madre para mí, voy a dejar a mi abuela en Cuba al menos una vez cada 5 o 4 meses? Tengo que mandarle lo básico a mi abuela de dinero. Porque si no, ¿de qué va a vivir la pobre vieja, la pobre señora? Es un tema muy delicado, pero el cubano siempre se las ha ingeniado para enviar cosas a Cuba. Ya, negocios establecidos que hacen miles de dólares enviando todo tipo de mercancía, de productos a Cuba, sí, yo creo que deberían de ser realmente cerrados. Y no solamente los negocios. Las aerolíneas, lo próximo que yo realmente deseo que pase es que cancelen todos los viajes a Cuba. Yo sé que van a ser meses de sufrimiento, que las personas no van a estar de acuerdo, pero si los cubanos fuera de la isla no tomamos decisiones radicales con respecto a ese régimen, vamos a seguir emigrando. Y las personas que hoy, para devolver al tema que me preguntaste al principio, están haciendo Uber en este país y son actores, ¿por qué no pueden regresar a Cuba y regresar otra vez al maravilloso mundo de las tablas y continuar con su carrera profesional? Porque aquí es muy difícil poder emprender esta profesión. ¿Cuántos médicos hay que están simplemente trabajando, cuidando a abuelitos en un home? Porque no han podido revalidar su título por el idioma, en fin. Yo sé que es muy sensible, muy delicado, pero debemos de poner un stop. Si no lo hacemos... Lo que dije yo del Uber era para ver cómo una persona llega y los comienzos son difíciles y se impulsa al estrellato. Eso inclusive, yo estaba en televisión trabajando en Telemundo, pero no tenía un contrato en Telemundo. Yo estaba por un contrato momentáneamente de 1 año, no era full time de la compañía. Después del año, la compañía comenzó a rebajarme las horas porque así es el contrato que yo tenía, hasta que se habilitara una plaza. Y en ese intervalo, a pesar de que ya yo estaba conociéndome mucho más en Miami como periodista del Canal 51, tuve que hacer Uber porque me quedé con 2, 3 días a veces de trabajo a la semana. Y no solamente Uber, me fui a trabajar con un primo en la construcción. A veces habían personas que haciendo Uber me conocían por la voz. Exacto. Pero nada, hay que hacer lo que uno tenga que hacer para salir adelante. Y el trabajo que hagas no debe de ser visto como algo denigrante. No, para nada. Para nada. Yo trabajé en construcción, en techo, yo en hospitales, yo en restaurantes, yo trabajé en todos los lugares. Pero es increíble las oportunidades que te dan el país. Este país. Y las oportunidades en ocasiones sin conocer a nadie. Porque mucha gente puede decir, no, Javier hoy es, por ejemplo, uno de los anchors del noticiero de Univisión 23 en Miami porque ha tenido relaciones, amistades. A mí no me ha ayudado nadie. Yo conseguí mi primer trabajo en televisión entrando en Google, buscando el correo corporativo
de la compañía de Telemundo que estaba en San Antonio, en Texas, en ese momento, y escribiéndole a las personas que yo no conocía por simple correos electrónicos. Y te respondieron. Y me respondieron. Llegó el momento que tenía 3 oportunidades de trabajo en la televisión sin yo conocer a nadie. Wow. Y después de estar un mes en San Antonio, la jefa de Telemundo aquí en Miami me quiso conocer, me voló en un avión, hotel, todo incluido, un cubanito con casi 8 meses en cuero que no sabía nada de cómo funcionaba en este país. Y para mí fue un sueño, además, hecho realidad. Y agradezco a las personas que han confiado en mí sin conocerme, solamente por una entrevista de trabajo y además la trayectoria que tenía de Cuba. Porque cuando uno emigra es muy difícil. Y ser periodista en este país es muy difícil. Al principio tienes que pulirte muchísimo, conocer de política, de varios temas que en Cuba realmente no se manejan. Es un solo partido y es lo que toca. Fíjate, que eres emigrante, ¿has cumplido todos tus sueños? No. ¿Qué sueños te faltan? Ver a mi país libre. Ver a mi país libre y aportarle a ese país, sobre todo. Poder tener medios de prensa en Cuba donde podamos hablar, donde podamos tener elecciones libres, cuestionarle también a quien se postule a un cargo político dentro de Cuba, como lo hacemos aquí. Me falta mucho por hacer. Cuando Cuba, que no te voy a contar. Cuando Cuba sea libre, ¿virarías para Cuba? Sí, lo primero que voy a hacer es eso. El primer avión que salga cuando ya realmente exista un cambio de gobierno, lo voy a tomar. Hace más de 8 años que no veo a mi abuela, principalmente, por decisión propia, porque uno no puede tampoco decirle a las personas no te montes en un avión y no vayas a ver a tu familia. Esa es una decisión propia. Si tú no quieres hacerlo, también se respeta, pero la separación familiar es algo muy sensible. Yo te soy honesto. Lo pueden ver además en mis redes sociales. Cuando yo obtuve mi residencia, yo fui a ver a Cuba a mi familia. Y no tengo por qué ocultarlo, porque además sería muy hipócrita, porque hay vecinos y gente que me conocen dentro de Cuba. Y fotos, me imagino. Y fotos también. Ahora, a los 2 años, menos de los 2 años, yo fui el que decidí, ya no voy más. ¿En qué año fue eso? ¿2018? 2017. 17. 2017. Ya no voy más. Me enfoqué también y nos enfocamos en que mi familia pudiera emigrar más inmediata y lograron emigrar, salir del país. Me queda una familia muy grande dentro de Cuba. Yo provengo de una familia muy numerosa y muy unida, que extraño mucho a mis tíos. Mis tíos jugaron un papel preponderante en mi crianza, en mi niñez, al haber nacido sin padre. Entonces, yo extraño mucho a mi familia, tengo mucha nostalgia, pero cuando ya en un momento determinado tú eres más consciente de la realidad que vive en tu país y además como periodista, no puedo estar yendo a Cuba también, porque no se ve bien y es lo que la gente debe entender. Tú sientes mucha emoción cuando hablas de la inmigración, sí, especialmente cubano, porque lo viviste todo lo que pasan para llegar a este país. Muchísimo. Cuando Biden abrió las fronteras y empezaron a entrar muchos cubanos, ¿estabas de acuerdo con que abrieran las fronteras de los Estados Unidos de América de la manera en que se abrió y que entraron miles y miles de cubanos? No estaba de acuerdo porque ya era ciudadano americano, vivía en este país y además en la época en la que yo emigré, la frontera no estaba abierta. Uno se presentaba en el año 2016 cuando yo emigré, el 8 de enero del año 2016, y tú llegabas a un puerto de entrada fronterizo de los Estados Unidos, ibas caminando de manera legal, te presentabas ante el oficial de inmigración, dabas el pasaporte, soy cubano, me quiero acoger a la ley de ajuste cubano. Eso no fue cruzar la frontera ilegal. Por eso es que yo y otros miles de cubanos tenemos un parol que nos acogemos a la ley de ajuste cubano y después a la ciudadanía. Los cubanos que tienen el I-220A cruzaron ilegal la frontera. Cruzaron el río de manera ilegal. Realmente la frontera abierta fue una crisis para este país. Personas que entraron no solamente de Cuba, criminales de otras nacionalidades. Yo sí creía y hasta cierto punto no juzgaba a quien salía de Cuba y emigraba por la ruta de Nicaragua en esa época, porque si yo lo hice y yo me fui, ¿quién soy yo para decirle tampoco a un primo, a un ser querido, no vengas porque está incorrecto que cruces la frontera de manera ilegal? Yo no puedo controlar eso. Hay un gobierno, hay una administración. Ahora, ya cuando tú eres ciudadano americano, sí debes de entender que hiciste un juramento por este país y que aunque seas cubano, debes de respetar las leyes de este país y querer, además, lo mejor para esta gran nación que un día te abrió las puertas. Por lo tanto, yo sí creo que la frontera cerrada es una seguridad que debe hacer este gobierno. Todos los países tienen derecho a controlar sus fronteras. Todos. Deciden quién entra y quién no entra. Entonces, ahora hay que rectificar eso, ¿correcto? ¿El hecho de que la frontera cerrada? No, el hecho de que abrieron la frontera, entraron muchas personas, cierran la frontera, hay que rectificar lo que hay adentro.
Bueno, pero por supuesto que sí. Cada país tiene derecho a garantizar su seguridad nacional. Si hay criminales, personas que han cometido delitos, personas que además son asesinos, el gobierno tiene la autoridad de poderlos deportar. Ahora, como mismo, sí hay personas que han sido arrestadas, que no han cometido ningún delito, pero el tema de inmigración es muy complejo. Para eso debemos dedicarle realmente otro show y podemos hablar de... No, pero yo los quería temas. saber más o menos tu opinión lo que estaba pasando con ICE ahora mismo. Con ICE. Sí. Con ICE, mira, como mismo hay personas que han sido criminales. Yo realicé en semanas anteriores un reportaje especial muy interesante sobre un señor cubano que estuvo en detención de 76 años de edad y, según los récords de la policía, abusó de su hijastra cuando su hijastra tenía 7 años de edad. El señor cumplió 10 años de prisión y ahora salió en libertad a los 76 años con una orden de deportación y fue deportado a México. El señor abusó de una menor de edad de 7 años. Fue un delito bien grave y lo reconoció. Cumplió 10 años en prisión. O sea, hay personas que realmente, si este país te abre las puertas, esta gran nación, te da los beneficios y las oportunidades que no tuviste en tu país, sea Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, China. Hay una migración de China muy grande hacia los Estados Unidos. Y tú tienes un estatus migratorio o anhelas tener documentos en este país, tienes que respetar las reglas y las leyes. Lo tienes que hacer. Si cometes un delito, así sea robar en un supermercado, no mereces tampoco estar en el país. Porque yo, que he trabajado muchísimo en los Estados Unidos, en restaurantes, limpiando pisos, limpiando baños, haciendo Uber, haciendo de todo. Ahora estoy en la televisión. Nunca tuve necesidad de robar. Y vivía humildemente muy bien. Sigo viviendo también humildemente muy bien, sin necesidad de robar nada. Aunque a veces, tú sabes, puedo tener cualquier tipo de carencia económica porque todos somos seres sociales que consumimos y además ayudamos a nuestros seres queridos. Entonces, yo sé que hay personas que se han visto afectadas y me duele muchísimo porque lo he reportado. Cubanos que han sido separados con niños, que han deportado a sus familias. ¿Sin cometer delitos? Sin cometer delitos. Sin cometer delitos. Personas... Yo tengo un primo, casualmente, que está en México. Tiene una niña en los Estados Unidos. Muchacho ejemplar, intachable. No le conocía, tengo una familia muy grande. Me enteré que él estaba aquí cuando lo deportaron, irónicamente. Wow. Sabía que estaba aquí, pero es que mis abuelos, para que tengas una idea, tuvieron 10 hijos. Mi mamá es la chiquita, yo tengo 9 tíos, solamente por parte de madre. Entonces tengo una familia regada por todos lados y una familia muy unida. Entonces ese muchacho no cometió ningún tipo de delito, simplemente tenía una orden de deportación porque cruzó ilegal la frontera, lo dejaron en libertad con una I-220B y entonces lo deportaron, tenía su propia compañía. Y eso es una persona que yo conozco, que es mi familia. ¿Cuántas personas yo no he entrevistado que realmente no han tenido antecedentes penales, que lo hemos podido corroborar en los récords públicos y que han deportado? Pero ¿qué pasa? Esta administración simplemente le ha dado una indicación, una orden a la agencia federal ICE de que tienen que remover a todas las personas que no tengan un estatus migratorio en el país. Sea criminal o no sea criminal. Sea criminal o no sea criminal. Y si usted no tiene las vías para poder legalizarse, el gobierno te puede deportar. Estamos hablando que es un país demasiado grande. Hay millones de habitantes en este país. El gobierno tampoco puede controlar en una determinada ciudad, en un determinado caso, si arrestan o deportan a una gente. Los oficiales de inmigración también están haciendo su trabajo y es algo que hay que entender. Si tú estás haciendo tu trabajo y la ley te dice que esta persona está en detención, no tiene documentos ni tiene una vía para legalizarse, tiene que ser removida del país. Lo vas a dejar en prisión 6 meses, 1 año, eso sí no es justo, como también pasa. En Alligator, Alcatraz, ¿se están cometiendo en verdad violaciones de derechos humanos ahí adentro o son escándalos que se hacen en las redes sociales? Mira, yo creo que hay de todo un poco en realidad. No te lo puedo decir así a ciencia cierta porque no he estado adentro en la prisión. ¿No te han dejado entrar? Con los presos. Es que no es que solamente no me hayan dejado entrar a mí, no han dejado entrar a ningún medio de comunicación. ¿Has intentado? Es una prisión federal. Lo hemos intentado y simplemente no permiten visitas. Es una prisión federal de inmigración y las personas deben de entender eso, que es una prisión federal. Es complicado el acceso. Se pudo entrar antes de la inauguración, pero cuando las personas están detenidas es un ambiente bastante complejo también para los oficiales. Las personas hacen huelga de hambre, pueden ocurrir revueltas. No quiero justificar nada de lo que haya pasado, pero yo no te puedo decir, yo he estado ahí y he visto con mis propios ojos que se han cometido, tú sabes, abusos con los inmigrantes que están detenidos. Yo recuerdo que inclusive antes de que pasara todo esto de inmigración, en el año 2016, yo cubrí
el caso de un cubano que se quitó la vida en un centro de detención porque llevaba casi 2 años detenido y se quitó la vida. Y su familia denunciaba que prácticamente no le daban comida, que lo dejaban en la celda de castigo. Y sí, esas denuncias y abusos están bien. Ahora, ¿cómo uno va a corroborar que realmente eso ocurrió? Es un poco difícil. Estás en un centro de detención, estás preso. Claro, porque ustedes como medio de prensa, ustedes tienen que tener varias fuentes de información, es decir, verificación. Es decir, y a veces hay cosas que no se pueden verificar, por eso uno dice, supuestamente, según la familia, pero nosotros no lo hemos podido corroborar. En ocasiones también obtener un statement de ICE, un comunicado sobre un caso, no es que sea muy difícil, pero sí hay casos muy sensibles cuando una persona pierde la vida en un centro de detención, que esos casos se mantienen bajo investigación. Y el gobierno tiene, por supuesto, su propia determinación en saber cuándo quieren o cuándo van a responder. ¿Qué es lo que más te gusta de Trump y lo menos que te gusta de Trump? Ahora mismo que está luchando por la libertad de mi país, Okay, en realidad. Es lo más que me gusta de Trump. Mira, tener un concepto político, a pesar de que ya soy ciudadano americano, es un poco difícil, y yo se lo he dicho también a las personas a través de mis redes sociales. Tú no puedes emigrar de Cuba, donde no tuviste nunca la oportunidad de votar, y convertirte ciudadano americano a los 5 años y decir, yo soy republicano. O sea, tú lo puedes ser, pero tu madurez política no está, creo yo, es mi criterio, puede ser que esté equivocado, todavía a un nivel de tú sentirte identificado por un partido o por otro. Y te lo digo sinceramente, yo me inscribí como independiente y voté en las elecciones. Mi primera vez. Hoy en día yo voté en las elecciones por este presidente. En las otras podía, pero se me atrasó el tema del pasaporte, no sé qué más, en fin, no pude. Esta última contienda fue mi primera vez que yo pude votar como ciudadano americano. Y yo me registré como independiente. ¿Por qué? Porque aunque ya llevo 10 años en este país, considero que todavía no tengo la madurez política necesaria para yo sentirme que soy o 100% demócrata o 100% republicano. Tienen que pasar muchos años. Los ciudadanos americanos que nacen aquí, ¿cuántas veces no se cambian de bando y de partido? Entonces uno nació en una dictadura, donde no existe el pluripartidismo, llegas aquí y aún no eres ciudadano y ya vas a votar por Biden. O sea, no es por nada, yo respeto el criterio de cada persona, pero hay que ser un poco conscientes con esas cosas. No te voy a decir con quién voté, eso sí es privado. Ya te lo veía. Lo iba a preguntar eso sí es privado, pero claro. Ninguna administración es perfecta. Nadie es perfecto. Ningún presidente es perfecto. Y nosotros los cubanos no podemos pretender construir una nueva república con libertad, con, digamos, democracia y seguir teniendo un ideal, porque vamos a repetir el mismo patrón de Fidel y de Raúl. Y entonces vamos a tener una libertad y a los 10 años va a salir una nueva dictadura, porque el pueblo cubano también está adaptado a tener siempre un líder. No podemos darnos ese lujo. O sea, nadie es perfecto. Trump, como todos los presidentes, tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Tienen cosas que tal vez lo pudo haber hecho de una manera y cosas de otra. Yo he aprendido que las decisiones que toma un gabinete presidencial, hay, por supuesto, parte del público estadounidense o latino, en fin, los que viven acá, que a veces no van a estar de acuerdo, pero usted no sabe a nivel de gobierno por qué es que se firma una orden ejecutiva y qué interés tiene una administración con algo que hace. Hay cosas extremadamente confidenciales, clasificadas, que no vamos a tener acceso y que no nos lo van a decir por cuestiones de seguridad nacional. Si cierran la frontera y no estás de acuerdo, el presidente sabrá por qué lo hace, porque tiene acceso a una información y archivos clasificados que tú no tienes. Entonces no podemos tampoco estar criticando todo lo mal hecho que hace una administración o aplaudiendo todo lo positivo que hace una administración, porque ahí vamos camino a una dictadura. Entonces, si estamos en un país libre, también debemos de aprender a respetar como ciudadanos americanos que si hay un presidente ahora republicano, ahí los demócratas no van a estar de acuerdo, porque de eso se trata la democracia. Yo me ha encantado, he tratado, ¿no?, de conversar con personas cubanoamericanas que llevan más años en este país y siempre dicen, antes no se veía eso, de que no se podía hablar de política en el seno de la familia. Y actualmente, por ejemplo, en comunidades como Miami, muchas familias a veces tienen discusiones sobre la mesa porque si Trump dijo esto y sale de pronto una bronca en buen cubano. Entonces, eso antes no pasaba. Está muy polarizado, creo. Un poco, sí, muy polarizado. Entonces, en ocasiones no se está como que respetando la diferencia de criterio. Si tú eres trumpista o apoyas al presidente Trump, yo no tengo por qué fajarme contigo. Yo te lo tengo que respetar. Así como mismo yo puedo, tú sabes, apoyar al Partido Demócrata y me vas a criticar por eso. Yo estoy en democracia. ¿O en qué país estoy? ¿En qué sistema constitucional yo estoy?
Yo no estoy en Cuba, no estoy en Venezuela, que está ahora, gracias a Dios, en camino a una democracia. Esperemos que así sea. Entonces es un tema complicado. ¿Qué tú crees de Marco Rubio? Marco Rubio, ¿Lo conoces sí lo conozco. personalmente? No tanto personalmente, le he entrevistado. Le entrevisté cuando estaba en cuero en la televisión en Miami, cuando era, por supuesto, senador. Recuerdo que venía un huracán en el año 2016 y le pude entrevistar en el centro de emergencias. Le he entrevistado después en otras ocasiones, no nada más formal, más así. Sí he podido conversar y entrevistar a personas muy cercanas a él y creo que lo que dicen es que se trata de una persona maravillosa. Y yo creo que además le ha aportado mucho a esta administración. Y nosotros como cubanos, si queremos además la libertad de nuestro país, ¿quién mejor que esté al lado del presidente, que sea una persona descendiente de cubanos, que además tiene tantos años de experiencia en la política de los Estados Unidos? Él comenzó su carrera en una pequeña ciudad, Sweetwater, aquí en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, de comisionado, y poco a poco fue escalando hasta que llegó a convertirse después en senador, ¿no? Por eso es que tiene además tanta experiencia política. Así lo dijo el presidente Trump en Múnich. No sé si viste el comentario que hizo sobre Rubio, como que se sentía un poco de envidia porque él no podía hablar como Rubio. En fin, Rubio es una persona estratégica. Y si las energías, la gracia de Dios, sea lo que tú seas, que tú creas, que me hiciste esa pregunta al principio, pusieron a Rubio en una posición estratégica para que ayude a liberar a nuestro pueblo, ¿quién mejor que él para eso? No, como cubano no voy a sentir admiración, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el Partido Republicano. Ayer, esta entrevista va a salir en unos días, pero yo puse una foto allá en días anteriores con María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balar. Y le puse en el escrito, esta foto la estoy publicando como cubano y no como periodista, porque siempre está, ¿no?, de que el periodista debe ser imparcial, de que no debes apoyar, y yo creo que sí, pero en determinadas cosas uno es cubano. Y yo soy una víctima más de la dictadura, como son todos los cubanos que sabemos y estamos conscientes de la realidad que tiene nuestro país. Y le di las gracias en esa publicación, lo hice en persona, le di la mano a ellos, además los he entrevistado en varias ocasiones y les di las gracias por lo que están haciendo en el momento histórico que estamos viviendo. Y hice la publicación en las redes sociales y por supuesto he tenido ahí comentarios de que no tienes que estar agradeciendo a los congresistas, que los 3 congresistas, en fin. Pero yo como cubano, si no apoyo la libertad de mi país, ¿para qué estoy en este país? Si tengo la dicha de estar trabajando en los medios de comunicación como periodista y de poder de cierta manera no influir, pero ayudar a que el mensaje llegue de una manera lo más correcta posible y lo más imparcial posible, porque sí me caracterizo por eso, aunque en ocasiones somos seres humanos, tenemos sentimientos y ponemos en cada nota periodística en determinadas circunstancias, tal vez nuestros sentimientos hay que tratar, sobre todo en política, de ser lo más imparcial posible. Pero con Cuba, en este momento no se puede ser imparcial. Yo quiero la libertad de mi país y siempre lo he querido, sin ningún tipo de beneficios económicos personales ni políticos. Emigré de Cuba buscando libertad de expresión y llego a este país. Me voy a regir por ataques en las redes sociales a que me digan tienes que cubrir lo que yo quiero que cubras o tienes que hacer esto así porque es lo que yo quiero hacer. Entonces, para eso soy un periodista independiente o mira, me busco otra profesión si no tengo además la valentía y la convicción de poderlo hacer. Como mismo tú hoy me invitaste a tu show, a tu programa y estamos conversando porque quisiste hacerlo, aunque muchas personas tal vez te hayan dicho no lo entrevistes. Pero tú lo hiciste. No, hipotéticamente. No, sí lo hicieron, pero a mí eso... Exacto, pero estamos hablando hipotéticamente. Entonces, tenemos que ser libertad. Tenemos que ser libres desde nuestro pensamiento primero.
O si no, mira, que las personas se dediquen a otra cosa. Si ahora me van a decir aquí en Miami, Javier, no vayas a cubrir, por ejemplo, una protesta del movimiento Vigilia Mambisa porque hipotéticamente son comunistas o no comunistas. Al movimiento Vigilia Mambisa los han criticado mucho por todas las cosas que han hecho de la aplanadora, se han burlado de ellos. Pobres personas que han defendido cuando nadie lo hacía, la libertad de Cuba. Cuando muchos no pensábamos emigrar, estaba Vigilia Mambisa defendiendo la libertad de Cuba. Pero porque ahora tú creas que eso se trata de un circo o lo que sea, ya los vas a criticar. ¿Pero qué hiciste tú en Cuba? ¿Qué hiciste tú en Cuba? Entonces, ¿por qué tiene? Y no solamente conmigo, es un ataque a varios colegas y profesionales de la comunicación que estamos trabajando en los medios de prensa en Miami, en los Estados Unidos, que son criticados y atacados simplemente porque hacemos nuestro trabajo. Es lo mismo que hace la dictadura. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Crees tú que muchos de esos ataques que tú recibes pueden venir por parte de la dictadura cubana que se camuflajean como si fueran oposición? Por ejemplo, a mí, cuando me atacan, Puede ser, te estoy hablando a mí personalmente, cuando me atacan, vienen y me dicen, yo soy Patri Vida, pero tú eres Y dice, porque tú tienes que identificarte antes de decirme el ataque. Ahí es donde las cosas que yo veo... Hay de todo un poco. Hay mucha gente que sí está infiltrada, que está en este país y utilizan las redes sociales para eso. Ahora, que existan gente con un alcance mucho mayor que se hacen infiltrados del gobierno, no lo puedo decir, no lo puedo afirmar. Todo es posible. Pero en lo que yo quisiera enfocarme y quien vea este mensaje es que debemos de ser más unidos. Si no nos unimos como comunidad en el momento tan crucial e histórico que estamos viviendo, vamos a crear un desastre de sociedad. Porque si no estamos capacitados para enfrentar los tiempos que vienen en la transición de una futura Cuba democrática, vamos a acabar con quien sea el primer presidente de Cuba después del fin de la dictadura. Y no vamos a tener un presidente o presidenta perfecta. Una persona que va a enfrentar un camino muy difícil, que se va a equivocar, que lo vamos a criticar, por supuesto que hay que criticarlo, pero no destruir lo que estamos a punto tal vez de poder lograr. Y en el exilio de Miami, durante estos muchos años, el exilio histórico de Miami no se autodestruye. Siempre han tenido sus diferencias. Tú has visto, por ejemplo, no vamos a mentar nombre, que las personas más conocidas de este exilio con años de experiencia, viejitos, la Brigada Asalto 2506, en fin, se atacan con otros movimientos porque piensan diferente, porque hay movimientos en Miami que quieren que suspendan las remesas y hay otros que las apoyan y son exiliados de los años 60. ¿Tú crees que esa gente se atacan y se autodestruyen? ¿Por qué este nuevo exilio, después del año 2020, nos tenemos que autodestruir unos a los otros? O simplemente es que tenemos a demasiadas personas infiltradas que lo que están buscando es que el exilio, principalmente de Miami, uno de los más fuertes en todo el mundo, en América Latina, no logre el propósito que es la libertad de Cuba. No podemos seguir atacándonos como estamos haciendo porque no vamos a llegar a ningún lado. ¿A quién te gustaría como primer presidente de Cuba? En estos momentos, lo que estás viendo, hipotéticamente, Es que todavía no veo ninguna figura capacitada. Yo creo que en realidad lo mejor que puede pasar es que una figura del exilio de Miami asuma de manera temporal una presidencia interina hasta que en el periodo de un año se puedan convocar elecciones libres y que las personas conozcan quién puede ser el próximo presidente de Cuba. Acuérdate que no tenemos el pluripartidismo, es un solo partido. El pueblo cubano no tiene cultura electoral de cómo funciona un proceso electoral. Nos los arrebataron desde hace más de 67 años. Entonces las personas tienen que conocer a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, quiénes son los más aptos para poder lanzarse a una campaña presidencial, ya sea los partidos que se formen en ese momento en Cuba. Pero es muy difícil, es muy difícil. Además va a ser un gran reto. Sea quien sea, creo que tenemos que apoyarle. Apoyarle no con vistas a que se convierta en un dictador, sino a que si es alguien interino por un año, que salga al año, y si son elecciones por 4 años, por 4 años. Perfecto. Unas últimas palabras que le quieras dedicar al exilio cubano, al pueblo cubano, bueno, y esto lo ve internacionalmente, lo ve todo el mundo, pero ¿qué te gustaría decirle antes de despedirnos? Mira, que tenemos que ser mejores como personas. Somos un país grande, somos una cultura fascinante. Los cubanos somos, yo diría, sin menospreciar a ningún otro latino en ninguna parte del mundo, somos personas ingeniosas, que nos las hemos arreglado durante muchos años para sobrevivir,
a las carencias humanas más extremas y de todo tipo. Podemos hacer grandes cosas si estamos en sintonía con el momento en el que estamos viviendo. Mi mensaje para todas las personas que han emigrado es que además seamos más humanos. El cubano se está deshumanizando a través de las redes sociales. Estamos perdiendo valores, principios, enseñanzas, conceptos de familia que nos inculcaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras generaciones pasadas, y eso lo estamos perdiendo. Y mi mayor mensaje es ese, un llamado a la reflexión desde tu interior, donde quiera que estés, cubano en cualquier parte del mundo, si estás dispuesto a afrontar lo que posiblemente se venga para Cuba, sé una mejor persona, nada más que eso. Gracias, Javier. No, de nada, placer. Gracias, Javier. Sigan a Javier, por favor, en todas sus redes sociales. Javier Díaz, así. Díaz. Javier Díaz en todas sus redes sociales, que hace un trabajo magnífico. No, y gracias a ti por la maravilloso. oportunidad. Gracias.